Así es, 7 de la mañana con 19 minutos. Hacemos junto a ustedes Palabra que es Noticia aquí en Futuro 88.9 en Santiago, pero nos escuchan desde Arica a Punta Arenas para ocuparnos ahora de un tema que nos pareció muy importante. Mucha gente que está escuchando el programa y va en el auto, va en la micro, van los niños, van jóvenes, en fin. Por eso creo que además este horario siempre lo pensamos con ciertas características. Bueno, el año pasado la Organización Panamericana de la Salud posicionó a Chile como el sexto país con la mayor tasa de suicidios en América Latina. La cifra de 2022 revelaba que en nuestro país hay 10,3 suicidios por cada 100.000 habitantes, reafirmando la importancia de conversar sobre la prevención y de días como este, 10 de septiembre, donde se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Está con nosotros acá en el estudio Magdalena López, ella es psicóloga experta en duelo y trauma y fundadora además del Centro Integrativo del Duelo. Magdalena, gracias por estar acá en el programa. A ustedes, muchísimas gracias por invitarme y sumarse a esta causa. ¿Qué es lo que es este Centro Integrativo del Duelo? El centro, nos unimos varias psicólogas y otros profesionales un poco para poder dar respuesta al tema de los duelos en general, no solo por suicidio, para hablar de esta temática que aquí en general en este país no hablamos mucho de la muerte. No sabemos cómo trabajar los duelos, vivimos en una sociedad donde no se habla y no se trabaja, se tiende a abordar de manera muy compleja, dando consuelos y dando palabras inadecuadas frente a un duelo, y eso sabemos que genera más daño. Los duelos hay que vivirlo de manera natural y de repente necesitan apoyo y sabemos que no hay muchas instancias para recibir ese apoyo. ¿Cuáles son las peores palabras? El angelito en el cielo, el estaba viejito, está descansando. Las personas siempre tienden a dar palabras que supuestamente son de condolencia, sin embargo, como no son con mucha empatía, pasan a ser de dolencia, ¿no es cierto? El pensar en que existe un consuelo frente a una muerte cuando en realidad, especialmente los primeros meses, no existe ningún consuelo. ¿Ninguno? Ninguno, No. Exactamente. Yo creo que eso es súper... sí, porque como le tenemos tanto miedo, tratamos de que pase rápido. Esto va a No pasar. sabemos cómo relacionarnos con el sufrimiento de un otro y el sufrimiento hay que acompañarlo. Ahora, además, hay algo que es especialmente duro, doloroso. Yo creo que tiene que ver con el suicidio de jóvenes. Voy a hablar de ese tema. Me parece que es un tema tremendo. Además, tengo entendido que es una causa muy importante de muerte en nuestro país. ¿Es así? Así es, la segunda causa de muerte de jóvenes entre 15 y 29 años. Ya. Porque también, y para tratar de despejar algunas cosas con respecto al tema de los jóvenes y el suicidio, muchos creen que existe algo que es endógeno, que por lo tanto es gente que de alguna manera, como si tuviese más o menos escrito un camino. Es decir, ese camino lo va a recorrer, o ya sea por una herencia, etcétera, etcétera. Estoy diciendo cosas que son muy fuertes, pero lo escucho todo el tiempo. Verdadera, sí. Entonces, esta cosa como de que está predispuesto, eso es una cosa. Pero tengo la sensación de que hay una cantidad también de suicidios que tienen que ver, sobre todo en los adolescentes, donde el control de impulso no se maneja bien, donde sí la contención, donde estar, o en todos los casos uno puede contener, estar, acompañar. ¿Cómo es así? ¿Cómo es para los padres, las madres que llegan? La verdad es que es uno de los mitos más grandes que nos genera muchas muertes. El pensar que una persona... Existen muchos mitos relacionados. El pensar que una persona, solo con personas con trastornos mentales tienden a suicidarse es un error garrafal. El pensar de que es una llamada de atención, que quien lo dice no se suicida, que quien está determinado, que quien tiene ideación suicida está determinado a morir. Y la verdad es que el suicidio es una solución definitiva a un problema que puede ser transitorio. ¿Qué es lo que pasa? Que como somos una sociedad que no sabemos cómo responder frente a ese tipo de conversaciones, lo que hacemos es juzgar, alarmarnos, enjuiciar, ¿no es cierto?, a la persona. ¿Cómo estás pensando eso? ¿Cómo me haces esto como padre? Cuando en realidad lo que necesita una persona que está con ideación suicida es el tomar un poco de perspectiva, el necesitar hablar. Necesita un entorno que sepa responder de manera adecuada para que pueda reflexionar respecto a lo que está pasando. Que necesita buscar apoyo. Es una persona, la persona con ideación suicida es una persona ambivalente. No necesariamente quiere morir, lo que quiere es dejar de sufrir. Y eso es algo muy importante que tenemos que tener presente. Magdalena López es psicóloga experta en duelo y trauma y además fundadora del Centro Integrativo del Duelo. Magdalena, yo siempre he escuchado que
aquello con las personas que se suicidan es justamente las señales. Quería profundizar en eso. Como una persona, bueno, seguramente mucho más que tú que nosotros, digamos, pero ¿qué hay que mirar, digamos? ¿O en qué hay que poner atención cuando...? Porque yo creo que hay Por señales, supuesto, ¿no? una pregunta muy importante. Sí, en los cambios de humor. Me pasó Los- una vez, entonces nunca olvidé esa situación. sí, la verdad es que este tipo de situaciones nos impacta. El duelo por suicidio tiene complejidades muy potentes, cuesta muchísimo elaborarlo. No porque el suicidio sea una causa inadecuada de muerte, ojo, es una causa más de muerte, sin embargo, hay personas que lo consideran más adecuado o inadecuado, ¿no es cierto? Sin embargo, pasa de que esa muerte se pudo haber prevenido en la gran mayoría de los casos, no siempre. Pero en la gran mayoría de los casos se pudo prevenir. Sin embargo, no sabemos reaccionar frente a esas señales. ¿Cuáles son los cambios de humor? Una desesperanza. Las personas tienden a hablar. Existen estudios que muestran que siempre, o sea, no siempre, perdón, la gran mayoría de las personas manifiestan su intención de morir. Ya no puedo más, van a estar mejor sin mí. El sentir de que ese es un problema para el grupo de amigos o para la familia es uno de los antecedentes de riesgo que hay que poner mucha atención. Cuando empiezan a tener conductas de cierre, a despedirse de las personas significativas de manera implícita, todo lo que me dijiste, todo lo que me entregaste, muchas gracias, o a regalar ciertos objetos. Comienzan a hacer estas conductas de cierre que hay que poner alerta. Y cuando no sabemos cómo hacerlo, tenemos la intuición de que la persona que está al frente lo está pasando mal, preguntar, ¿cómo estás? ¿Qué está pasando con tu vida? Claro, lo que pasa es que otra cosa también que quería, para cerrar el círculo con respecto a quienes, al menos en nuestro país, más se suicidan son, quiero saber si es verdad que son los jóvenes y los adultos mayores. Los adultos mayores son Sí. es más grande que los jóvenes. Sí, cuéntanos un poco de ese fenómeno, que es bien dramático también. Los adultos mayores, especialmente el género masculino en el fondo, tienden a una vez que terminan, o sea, comienzan su jubilación, comienzan a sentirse más desesperanzados, con no tener actividades de disfrute, el no proyectar una vida hacia futuro y también una salud más deteriorada. Lamentablemente nuestros adultos mayores son un foco que tendemos a invisibilizar y la verdad es que como sociedad tenemos que ponernos en acción. ¿Y ha ido aumentando en el último tiempo? No podríamos decir que hay un aumento, los aumentos son un poquitito pero siempre ha leves sido un después de la pandemia, pero siempre ha sido un sector que no se entiende porque además se tiende a un poco a disfrazar la causa de muerte. Murió por distintas causas, las familias tienden a un secreto familiar en torno a esa, ¿sí? a esa ¿Todavía? muerte. Sí, absolutamente. ¿En el caso del adulto mayor, sí? Sí, y eso es algo muy importante que hay que cambiar porque Exacto, po. es lo que se estigmatiza el tema del suicidio. Ya. Bueno, además, por ejemplo, todo lo que pasa con los medios y la Por muerte de las personas. supuesto. ¿Cómo? A ver, ahí yo defiendo los medios porque Sí, hay que ser- el suicidio tiene un efecto contagio donde los medios anteriormente, antes de las redes sociales, tenían varias prohibiciones de cómo hablarlo porque cuando se romantiza a la persona, al fallecido por suicidio, tiende un efecto contagio especialmente en los jóvenes. ¿No es cierto? Una persona con pocas habilidades sociales, cuando escucha hablar de una persona que ha sido engrandecido desde su muerte, va a preferir su muerte y ser recordado así. Es parte del debate. Sin Ahora- embargo, hoy día dentro de las redes sociales la información ya no solo lo manejan los medios. terrible. Entonces, por eso tenemos que hablar de esta temática porque hablar es la única manera de prevenir. Magdalena López es psicóloga experta en duelo y trauma y fundadora del Centro Integrativo del Duelo. Oye, ¿por qué nos cuesta eso? Pues te lo pregunto por tu experiencia Sí, profesional. ¿Ah? por supuesto. ¿Por qué a los chilenos nos cuesta hablar de la muerte? O en general, en las ciertas sociedades, no sé, occidentales, se me ocurre que las orientales es distinta, nos cuesta hablar de la muerte. A nosotros nos cuesta, desde que sacamos la muerte de nuestras casas, antes se nacía y se moría en casa. Y teníamos un modelamiento de cómo vivir la muerte y los nacimientos a nivel familiar. Sin embargo, desde que se nace y se muere en los hospitales y en las clínicas, hoy día no se habla. Es increíble. Yo trabajé en un cementerio durante muchos años y era increíble cómo los niños no se le involucran los ritos funerarios cuando los ritos funerarios son parte de el procesamiento y la integración de la muerte. No hablamos porque creemos que nos gusta sentir el control de la vida. Por eso a los adultos nos cuesta entender la muerte. Los niños lo viven de manera mucho más espontánea. Es lo único que no tiene solución.
Y como el fondo después de la muerte, lo que hay que hacer es integrarlo y vivir todas las emociones relacionadas con la muerte, como la tristeza, la angustia de repente, la rabia, la desesperación, son emociones que no sabemos cómo vivirlas. Por ende, lo que tratamos es de anularlas, hacer como que nada hubiese existido. Es increíble las personas cuando se acercan, incluso los mismos funerales tratan de distraer a los dolientes pensando que eso los saca de la pena, cuando en realidad lo que uno tiene que hacer es vivir la pena. Ahora, ¿qué es lo que sucede especialmente también como para poner el foco en el día de la conmemoración mundial para la prevención del suicidio? Uno, ¿qué pasa si es que hay alguien en la familia que se ha suicidado? Esa es una familia de riesgo, niños de riesgo, adolescentes de riesgo, adultos de riesgo. ¿Eso es así, sí o no? No sé si eso es un mito. ¿Y por qué crees tú que tenemos la sexta tasa de suicidio más alta de América Latina? No es un mito. Pero más que tener una herencia genética, lo que pasa es que uno va traspasando a través de la crianza estilos de afrontamiento respecto a las problemáticas. Ya. Cuando el suicidio se convierte en un problema familiar, es algo que, o un secreto familiar, es algo que se deja de conversar. Cuando en realidad todas las personas de la familia deberían conocer los antecedentes. Porque es una persona que en algún momento, quien se suicidó, una persona que estaba con un sufrimiento extremo y no vio otra salida. No es un delincuente, no es un valiente, no es un cobarde, nada. ¿A qué edad Yo creo que tú? mientras antes mejor. Los niños lo entienden. ¿Por qué? Porque que una persona con una depresión muy fuerte, que la depresión nosotros no seamos capaces de verla, porque claro, una enfermedad uno lo ve, ¿no es cierto? Sí, claro, uno puede ver las manifestaciones de la enfermedad. Sin embargo, en una depresión también ocurre que la persona está enferma. También tiene un trastorno que tiene que ser ayudado, que tiene que ser apoyado, y que eso yo no lo pueda ver no significa que no exista. Por ende, necesitamos, especialmente en las familias donde han habido antecedentes, el hablar de la importancia de buscar ayuda y no cansarse. Y si es que yo no te puedo ayudar como madre, házmelo ver para yo buscar ayuda en otra parte. Es súper importante el no parar de buscar ayuda, el tener la esperanza de que en algún momento alguien puede hacer un equipo de profesionales, un amigo. Acá, eso es lo importante, que en la prevención del suicidio todos somos parte. Todos podemos escuchar sin juzgar y apoyar a esa persona sin dejarla sola hasta que encuentre una solución. Ya, o sea, tú lo que crees que hay que contener y conectarse con esa persona. ¿Eso tú crees que ayuda a la prevención? Por supuesto, es lo que ayuda. El hablar directamente con la persona que está sufriendo, qué es lo que está pasando. Necesitamos validarle su sufrimiento. No salir inmediatamente a buscar ayuda sin escuchar. Primero hay que escuchar, esperar que la persona se desahogue, que entiende que nos importa lo que está ocurriendo con ella, y después, si es que yo no puedo ayudar, buscar ayuda profesional. Oye, me quedo dando hay hartos temas que me quedan dando vueltas, pero tenemos que cerrar, pero igual quiero preguntarte esto. Esto de vivir el duelo, ¿eh? Qué potente eso, ¿eh? Porque todo el mundo lo ha vivido de una manera distinta, ¿no? Todos lo vivimos de manera distinta, jamás podemos comparar un duelo con otro porque depende de las circunstancias de muerte, la relación con el fallecido, de la edad del fallecido, la edad del doliente, depende de tantas variables que jamás podemos comparar un duelo con otro. Sin embargo, lo que sí se sabe es que existe una cierta tendencia a ciertas emociones, ¿no es cierto?, a traspasar, de acuerdo si la muerte fue inesperada, fue anticipada. Existen ciertos patrones que ayudan a entender si es que una persona está viviendo un duelo o no, pero siempre hay que vivirlo. Oye, muy potente esto. Magdalena, queremos darte las gracias por haber venido al programa. Magdalena López es psicóloga experta en duelo y trauma y fundadora además del Centro Integrativo del Duelo. ¿Cuáles son las coordenadas? Aquí lo estoy viendo. ¿SEAPSI? ¿Está bien? No. ¿Cuál es? No, Centro del Duelo. ¿Así? @Centro del Duelo. Centro del Duelo. Es que me estaban preguntando. Yo creo que sin duda hay que poner además atención a nuestros adolescentes y también a nuestros adultos mayores. Son además el foco debiera ser de nuestra atención, de nuestra mirada, y no andar, yo coincido contigo, con esas tonteras de que aquel que intenta o que amenaza nunca se suicida, porque eso no es verdad. En una sociedad como esta, es una mentira. Que a los viejos los desecha, pues, ¿no? Sí. Por supuesto que ¿No? Sí, absolutamente. Sobre todo una parte de la sociedad occidental. Y tienen tanto que aportar. Aquí hay mucha gente escribiendo felicitaciones por la entrevista, muy importante el tema. Perfecto, gracias Magdalena. Muchas gracias. La Hora en Palabras.